tardes. Bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Como cada domingo a las 5 de la tarde, gracias al Face, entramos a vuestros hogares también. Por si acaso, también nuestras prédicas están en nuestro canal de YouTube. Aquí está la dirección del canal. Pueden visitarnos y suscribirse a nuestro canal para que puedan ver también allí las prédicas. Septiembre, 5 de septiembre. Hoy día es domingo, 5 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíblemente. Hoy día empezamos una nueva serie. Durante todo el mes de septiembre vamos a estar hablando acerca de viviendo en victoria. ¿Te gustaría vivir en victoria? Pues no te separes este mes de nosotros, porque durante 4 semanas vamos a mostrar cómo podemos vivir en victoria. Y entonces atacaremos 4 puntos: el tema de la tentación, el tema de las dudas, el tema del miedo y el tema del fracaso. 4 áreas de nuestra vida que a veces el enemigo está atacando ahí y nos da derrotas. Pero en este mes de septiembre queremos vivir en victoria. El primer tema entonces será venciendo la tentación. Hoy día vamos a hablar de cómo vencer la tentación, o por lo menos presentar 3 formas, 3 maneras en que tú y yo podemos vencer la tentación. El siguiente domingo hablaremos sobre venciendo las dudas. ¿Tienes dudas? El próximo domingo hablaremos de cómo vencer estas dudas. El subsiguiente domingo, el tercer domingo, hablaremos de venciendo el miedo. ¿Te da miedo las cosas? ¿Te da miedo la vida? ¿Te da miedo la muerte? Entonces el tercer domingo hablaremos sobre cómo vencer el miedo. Y finalmente, el cuarto domingo de este mes de septiembre, hablaremos acerca de venciendo el fracaso. Y te darás cuenta que en Cristo somos mucho más que vencedores. Vamos a orar para empezar esta serie y que sea para la gloria de Dios. Oremos. Amado Señor, queremos como siempre darte a ti la gloria y la honra. Gracias por el tremendo privilegio inmerecido de ser heraldo de tu palabra, de compartir tu palabra, Señor, a través de este medio. Oramos que cuantas personas puedan escuchar tu palabra, que sean afectadas por ella, Señor. Úsanos en esta nueva serie, viviendo en victoria, Señor, porque contigo, en ti y contigo, siempre encontramos victoria. Somos mucho más que vencedores. El enemigo quiere siempre hacernos dudar de que somos victoriosos. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre en victoria. Dejamos este tiempo en tus manos, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros los creyentes, me guíe a mí a predicar tu palabra y a los que escuchen esta prédica a asimilarlas para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como cada domingo, ustedes deben tener su Biblia en su mano para poder seguir esta prédica. Ahora, hemos dicho que hoy empezamos con nuestro primer tema, venciendo las tentaciones. Es cierto, no se puede negar que en el mundo que nos ha tocado vivir ahora, y esto se va a complicar hacia las siguientes generaciones, los cristianos somos tentados vez tras vez tras vez. No podemos huir de las tentaciones en el sentido de que nunca vamos a asimilarla. No. Tenemos que enfrentar las tentaciones y vamos a presentar ahora cómo podemos enfrentar esas tentaciones. El diablo está allí como león rugiente tratando de devorarnos. Pero en Cristo somos más que vencedores. Pero a veces olvidamos esa verdad. Ahora vamos entonces a mostrar 3 formas de cómo vencer la tentación. Y la primera forma es haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vencer la tentación? En primer lugar, haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad disfrazada de algún tipo de tono espiritual, religioso, pero en el fondo estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Fíjate el ejemplo que nos dio Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 32 hasta el versículo
36 solamente. La palabra de Dios dice: y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que quiero yo, sino lo que tú quieres. Y esta misma escena se va a repetir 3 veces. Fíjate un poquito más adelante en el versículo 41. Y vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Jesús está pasando por uno de los momentos más críticos, el último en su ministerio terrenal. ¿Cuál es el contexto? Estamos en lo que se conoce como Jueves Santo. Ya pasó la cena del Señor y Jesús ha ido ahora a orar a Getsemaní, porque en unas horas más lo van a traicionar. Uno de los 12, Judas, lo va a traicionar, lo va a entregar con un beso en la mejilla. Y Jesús sabe eso. Y ahora está orando y lleva a sus amigos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Están ahí y dice: acompáñenme a orar, necesito orar. Y si te das cuenta, en esta sección se muestra a Jesús 100% humano. Fíjate, versículo 34. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Versículo 35. Se postró y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Versículo 36. Aparta de mí esta copa, que no sea lo que... Entonces Jesús está mostrando su lado humano aquí. Se muestra afligido. Verso 33. Y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Jesús es 100% humano, 100% Dios. Y en este momento está mostrando su humanidad. Está afligido, está angustiado, porque sabe que viene la hora. El diablo lo está tentando por última vez. Quiere que Jesús no vaya a la cruz. Quiere que Jesús no cargue con nuestras culpas en la cruz para perdón de nuestros pecados, para salvación de vida eterna. El diablo quiere destruir el ministerio de Jesús y lo está tentando. Fíjate las palabras de Jesús. Adelantándose un poco, se postró en la tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, ¿no? Que si fuese posible que esa copa él no la bebiera, que esa hora no sucediera. Jesús, quizás en su naturaleza humana, y digo quizás, sentía cierto temor, cierto miedo, y tú y yo, en momentos difíciles, sí, nosotros sí sentimos miedo, sentimos temor, sentimos angustia. Y a veces ese temor y esa angustia nos lleva a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por lo tanto fallamos y pecamos porque hacemos lo que queremos por temor, por miedo, por angustia, por aflicción. Y no queremos obedecer a Dios porque quizás el costo para nosotros quizás sea muy alto. Pero Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? En primer lugar, haciendo la voluntad de Dios y no la tuya. Y Jesús nos dio el ejemplo. Fíjate, versículo 36. Y decía: Abba, Padre, y si quieres, Abba, papito mío, para ti todas las cosas son posibles. Tú eres Dios todopoderoso, papi, tú eres el Dios más poderoso, tú eres único, tú eres poderoso. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta cruz. Papi, no quiero ir a la cruz. Tú eres poderoso para hacer que yo no vaya a esa cruz. Pero, y aquí está, cómo vencemos la tentación. Aquí Jesús está venciendo la tentación. Pero, no sea lo que yo quiera. Pero tú puedes hacerlo, pero no sea lo que yo quiera.
porque lo que yo quiero quizás esté equivocado, porque lo que yo quiero quizás es muy subjetivo, es lo que yo deseo hacer. Si no, dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú deseas. Y el deseo de Dios fue que Jesús, su unigénito Hijo, vaya a la cruz para con su muerte pagar el precio del pecado, que era la muerte, y darnos vida eterna y reconciliarnos con Él. La salvación decimos que es gracia de Dios, es gratis, no nos cuesta, pero a Dios le costó su unigénito Hijo de Dios. ¿Queremos vencer la tentación? Hagamos como Jesús. No nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y a ti te reto ahora a que cuando enfrentes la tentación, no hagas lo que tú quieres, sino piensa cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación. Y entonces haz la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. ¿Cómo vencer la tentación? En segundo lugar, huyendo de la tentación. Es bastante práctico. Si estás enfrentando una tentación, no te quedes a pechar la tentación, no te quedes a ver, no, huye, corre, fúgate, toma un Uber, toma un taxi, una bicicleta, una moto, corre de la tentación. Lo mejor cuando enfrentas una tentación también es correr, huir. ¿Y sabes qué? Esa es parte de la voluntad de Dios. Dios quiere que tú huyas frente a la tentación. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate, vamos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 39. Es la historia de José. Versículo del 7, vamos a leer del 7 hasta el 12. Sucedió, después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Pero sucedió un día en que él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro. Entonces ella, la mujer de Potifar, lo asió de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él, José, le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Salió corriendo José. José no se quedó a ver qué pasa, no se quedó a ver que yo soy fuerte, yo soy recontra machote, yo tengo dominio propio. Vamos a hablar de eso más adelante. No, yo soy acá, puedes tocarme. No. José sabía, conocía probablemente sus propias áreas y sabía que el área sexual en el hombre es un área muy débil, donde el diablo nos tienta constantemente y torpemente, subrayo la palabra torpe, caemos vez tras vez, ¿no? Ni los pastores estamos exceptos del área sexual, y donde más nos ataca el enemigo también. Entonces, fíjate, el ejemplo de Josué fue este, huyó. Ahora, hay un versículo que no debemos pasar por alto. No es que Josué huyó porque no quería quedar mal con Potifar, por supuesto. Potifar le había dado toda la confianza y él, como buen siervo de Dios, como buen hijo de Dios, él quería ser recíproco con esa confianza, ¿no? Porque aparte de José, no había otro. Aparte del faraón, José era el segundo. O sea, es decir, en la casa de Potifar, el segundo era en autoridad y poder José. Y Potifar le había dado absolutamente todo, excepto su esposa, ¿no? Y José no quería defraudar, porque cuando defraudase a su amo,
no estaba realmente defraudando a su amo. Fíjate, ¿cómo entonces yo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Potifar? No, dice, y pecar contra Dios. José sabía que si caía en esa tentación que la mujer de Potifar le estaba dando día tras día, día tras día, día tras día, no iba a fallarle a Potifar, o sea, directamente sí, pero a quien iba a fallar realmente es a Dios. Y José no quiso fallarle a Dios. Por lo tanto, José huyó. Ahora, este es un tema que realmente tenemos que pensarlo bien. En nuestro mundo, en el mundo donde actualmente nos movemos, la sexualidad está siendo atacada vez tras vez, tras vez, tras vez. Ya con este tema de la ideología de género, ya no distinguimos solamente un hombre y una mujer, como la Biblia lo dice, y Dios creó al hombre, a su imagen, a su semejanza, varón y hembra los creó. O cuando hablas del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. No, ahora se habla de más de 100 tipos de sexo, de deseo sexual, de identidad sexual. El matrimonio puede ser entre dos hombres, entre dos mujeres, o etcétera. O sea, se está destruyendo y el matrimonio ya no se mira como algo que viene de parte de Dios. Se ve como un contrato: si me conviene me caso, si no me conviene no me caso, y si me caso y me va mal me divorcio. Las tasas de divorcio son increíbles, ¿no? Las películas para niños tienen un montón de contenido sexual. Las historias, las canciones, los libros, todo lo que vemos es un abuso, una distorsión del sexo que Dios nos dio a nosotros, a su creación, y tiene un lugar en nuestra vida, tiene un propósito, pero el diablo se está encargando de destruir todo este concepto bíblico acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca de lo que es un hombre, acerca de lo que es una mujer. Y en ese contexto, entonces, las tentaciones que el diablo da sobre la sexualidad son muy complicadas y a veces muy sofisticadas. Sin embargo, si queremos vencer este tipo de tentaciones, la forma más sencilla es huyendo, corriendo, saliendo de ahí. Ahora, literalmente hay que hacerlo si la oportunidad se da, pero a veces este huir significa apagar el televisor. A veces este huir significa desconectar el internet. A veces este huir significa dejar de conversar con tal o cual persona. A veces este huir significa borrar de mi teléfono el teléfono, la dirección de tal o cual persona. A veces huir, salir huyendo, significa bloquear páginas por las cuales yo no puedo estar viendo, porque eso ofende a Dios. Porque fallamos contra Dios. José lo dice con toda claridad. Aquí está, vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo entonces, para darle el contexto? No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? David en el Salmo 52 también dice que pecó contra Dios. Entonces, tenemos que huir de la tentación sexual corriendo, literalmente y figurativamente. No tenemos otra forma. Josué es el mejor ejemplo. Muy bien, entonces, ¿cómo vencer la tentación? En tercer lugar, teniendo dominio propio. Teniendo dominio propio. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias, 1 Corintios, capítulo 7. El contexto es algo parecido a lo que acabamos de leer de Josué, pero un poco diferente, porque el contexto acá es en el matrimonio. Vamos a leer del capítulo 7, versos 3 al 5. El capítulo 7 de 1 Corintios es
Pablo contestando a algunas preguntas sobre el matrimonio o la vida conyugal que algunos hermanos de Corintios le habían hecho. Fíjate, 1 Corintios capítulo 7, verso 1. En cuanto a las cosas que me habéis escrito, bueno es para el hombre no tocar mujer. Y así empieza, ¿no? Ustedes me han escrito, entonces bueno es para el hombre no tocar mujer. En ese contexto de estas preguntas y Pablo respondiendo, el verso 3 dice, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaos a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces, ¿queremos vencer la tentación? Tenemos que desarrollar nuestro dominio propio. En 2 Timoteo 2:22, antes de continuar, quiero compartir 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22, porque tú puedes estar pensando, segunda de Timoteo, no es 2 Timoteo, sí, 2 Timoteo, pero es 1:7, 1:7, 2 Timoteo, acá está, 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, tú y yo como cristianos no somos cobardes, porque dice Dios, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos tú y yo dominio propio. Por eso, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corintio, ya pasé el pasaje, 1 Corintios capítulo 7, y dice así, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaos a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. No estamos desarrollando nuestro dominio propio y el diablo entonces nos ataca por ahí. Aquí el tema es bien sencillo, porque esto está enfocado en el matrimonio, ¿no? Mi cuerpo le corresponde a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me corresponde a mí, y por lo tanto en esa dinámica nosotros tenemos nuestra vida íntima, nuestra vida conyugal. Y Pablo dice entonces que no uses el cuerpo para chantajear a tu esposo. Si ustedes deciden separarse de la intimidad por un tiempo, háganlo de mutuo acuerdo, no impositivamente, de mutuo acuerdo, para orar, ¿no? Para dedicarse a las cosas de Dios, y luego vuelvan a juntarse, vuelvan a tener la intimidad natural que en un matrimonio hay, porque la sexualidad es para el matrimonio, no es fuera del matrimonio. Ojo, es dentro del matrimonio. Así lo que el mundo diga no interesa. La palabra dice que la sexualidad es dentro del matrimonio para esta vida íntima. Y entonces vuelvan a juntarse, porque no es bueno que estén tanto tiempo separados, vuelvan a juntarse para que el diablo no los tiente por su falta de dominio propio, por su falta de desarrollo, porque ya dice Pablo que nos ha dado espíritu de dominio propio, ya lo tenemos, pero no lo practicamos, no lo desarrollamos. Entonces, si queremos vencer la tentación, los matrimonios, por ejemplo, y es el ejemplo que dice Pablo, entonces desarrollen su dominio propio, porque si no el diablo los va a tentar. Y esta palabra, dominio propio, en krateia, en griego, significa templanza. Templanza, dominio de sí mismo, continencia, ¿no? Entonces tenemos que tener una templanza, un dominio propio de nuestras pasiones, de nuestros deseos, para la gloria de Dios. Cuán importante es que nosotros, entonces, como cristianos, demos estos ejemplos de vida que realmente agrada a Dios. Porque al final, como dice Génesis, no es que, José cuando está venciendo la tentación, no es que vamos a fallar a Juan, a Pedro, a María, a Inés,
O sea, obviamente sí, porque estamos finalmente pecando contra ellos. Pero detrás de ellos, el pecado mayor es que pecamos contra Dios. Le fallamos a Dios. Y cuando le fallamos a Dios, le hacemos a Él frente a los demás mentiroso, porque nos ven como cristianos y ven que fallamos como cristianos, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos la posibilidad, la capacidad de vencer las tentaciones. Si queremos ir resumiendo lo que hemos dicho hasta este momento, en nuestra serie de Vivir en Victoria, ¿no? O sea, nosotros queremos estar viviendo durante este mes de septiembre en victoria, y por eso que nuestra serie se llama Viviendo en Victoria. Esta semana estamos hablando de vencer las tentaciones. Y resumiendo, hemos mostrado 3 formas, con 3 ejemplos diferentes de cómo podemos vencer esta tentación. La primera forma que vencimos fue mirando a la persona de Jesús. Cómo Jesús enfrenta la tentación en su lado humano, porque Él está afligido, Él está angustiado, está sudando casi como gotas de sangre, dice Lucas, ¿no es cierto? ¿No? Porque sabe que ya lo van a traicionar, y significa eso, los acontecimientos siguientes van a venir y venir y venir y venir hasta la cruz. Y Jesús está orando, angustiado, y ora al Padre: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, que no pase por esta hora, ¿no? Que no pase por esta prueba, ¿no? Su naturaleza humana está allí, como nosotros somos tentados nuestra propia naturaleza humana, pero Jesús dice que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo deseo, sino que se haga tu voluntad, Padre, que tu voluntad, que es perfecta, santa y agradable, se haga. Y eso fue lo que le dio la fortaleza a Jesús para levantarse de ese momento, ¿no? Y caminar con firmeza hacia la cruz. Porque en cada paso que Jesús daba, Él sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre e iba hacia la cruz. Porque Dios es perfecto, y por esa perfección y por esa obediencia, por ese vencer esta tentación de Jesús, tú y yo hoy día, que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Entonces, ¿cómo vencemos la tentación? Haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Lo segundo que hemos visto es cómo vencer la tentación usando el ejemplo de José, es huir, correr literalmente y figurativamente. Si enfrentamos una tentación sexual o cualesquiera que sea, huyamos, corramos. ¿Para qué tenemos 2 pies? Corre, huye. Pero si es algo diferente, que estás ahí, si tiene que ver con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando, entonces apaga, corta. Si es necesario, corta el internet. No tengas en tu dormitorio, en tu habitación privada, ningún tipo de televisor o celular. Pon protección. Eso significa huir, huye. No enfrentes la tentación, huye. Porque el diablo quiere destruirte. Y cuando te destruye a ti, cuando tú fallas, no solamente eres tú, es tu entorno más cercano también quien sufre. Te lo digo por propia experiencia. Huye literalmente, huye figurativamente, pero corta cualquier relación con el pecado. Y finalmente, lo tercero que vimos, si queremos vencer la tentación, es desarrollar nuestro dominio propio, nuestra templanza, nuestro dominio de nuestras emociones, de nuestras acciones, ¿no? Pablo le dice a los esposos que su cuerpo no es para chantajear al otro. ¿Quieren separarse de la intimidad sexual? Está bien. Para orar un corto tiempo de mutuo acuerdo y luego regresen, júntense para que no le den espacio al diablo para que los tiente por falta de dominio propio. Entonces, ¿quieres vencer la tentación? También comienza a desarrollar el dominio propio que ya Dios nos dio poder y dominio propio de nuestras emociones, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces, si obramos de esta manera, nosotros vamos a salir victoriosos en cuanto a las tentaciones. Por supuesto que hay otras más tentaciones, pero con estas 3 ideas podemos ir avanzando. Sintetizando, ¿quieres vencer la tentación? Haz la voluntad de Dios, huye y desarrolla tu dominio propio. ¿Cómo podemos poner en práctica esta prédica? Quiero darte una tarea. Durante esta semana, o sea, entre mañana lunes y el martes, haz una lista de tus áreas débiles. Identifica 5 áreas débiles. 1, 2, 3,
4, 5, entre lunes y martes. De miércoles a domingo, ora a Dios por cada una de estas 5 áreas débiles. Porque en esas áreas débiles el diablo te va a tentar. Identifícalas, de lunes a martes, haz tu lista, ora, y del miércoles a domingo, ora por cada una de estas 5 áreas débiles para que Dios te ayude a hacer su voluntad, para que Dios te ayude a huir cuando estás siendo tentado en estas áreas y para que Dios te ayude a desarrollar tu dominio propio. Pero identifica con toda claridad entre el mañana domingo, entre el mañana lunes y el martes, estas 5 áreas. Tarea para la casa. Y que el Señor te ayude a vencer esas tentaciones. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte honra y gloria en las cosas que hacemos. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Señor, gracias que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda, Señor, a ser heraldos tuyos. Hemos hablado de la tentación. El mundo nos tienta en diferentes áreas, Señor. Danos este deseo de hacer siempre tu voluntad. Danos esta fuerza para huir de las tentaciones y ayúdanos a desarrollar nuestro dominio propio, Señor, para que en todo lo que hagamos tú seas siempre glorificado. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hemos terminado. Recuerda, la próxima semana, el domingo que viene, vamos a predicar. Nuestro segundo tema es venciendo las dudas. ¿Quieres saber cómo podemos vencer las dudas? El próximo domingo, aquí en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia, a las 5 de la tarde. Que esta semana sea de mucha bendición, tanto para ti como para mí. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.